Hola doctor, buenas noches. Buenas noches. Bueno, bueno, hoy vamos a seguir adelante. Vamos a tratar hoy el contrato de cesión de derechos, que si bien en el orden del código aparece más adelante de lo que hemos dejado, es un contrato un contrato muy importante y cuya mecánica influye sobre algunos que están, digamos, en la numeración dispuesta por el código antes, con lo cual lo vamos a tratar ahora para que a ustedes les sea más fácil la comprensión de los contratos que siguen. Vamos a compartir la presentación. Ahí está. Muy bien. Bueno, me dirán si se ve. Sí, sabe. Bien. Bueno, entonces vamos a tratar entonces, o vamos a arrancar hoy con el contrato de cesión de derechos, que se corresponde o que hay que encuadrar en una figura conceptualmente más amplia, como es el de la sucesión o el de la transmisión de derechos. Vamos a ver que, digamos que esta figura de la sucesión o transmisión en la posición en una relación jurídica, bueno, es una figura muy amplia en el sentido de que ocurre a partir de distintos eventos que ahora vamos a comentar, y vamos a ver que también tiene por efecto transmitir en esas relaciones jurídicas de tanto las posiciones activas como pasivas. Ustedes saben que la relación jurídica es un concepto de la teoría general que engloba, digamos, la situación en la que se encuentran por lo menos dos sujetos en una relación regulada por el derecho. La relación jurídica más común y sobre la cual vamos a construir lo que hoy digamos de aquí en adelante es la relación jurídica de obligación, o que ustedes han visto o que es materia digamos, del curso de obligaciones, es decir, la relación jurídica que existe entre un acreedor y un deudor. Vamos a ver que esa relación jurídica tipo no es la única, obviamente, hay muchas, pero bueno, vamos a referirnos a ella como la situación modelo a partir de la cual podremos construir algunas más, por analogía. Cuando me refiero a la sucesión o a la transmisión, me refiero concretamente a la sustitución o al reemplazo de alguna de las partes de esa relación jurídica, concretamente el acreedor o el deudor. Es decir, ustedes tienen una obligación entre A y B, o acreedor A del deudor. Bueno, puede ocurrir que se transmita la posición del acreedor, es decir, que en esa misma relación tal como está constituida y con todas las particularidades de la misma, A pase a ser reemplazado por X, siendo el deudor o continuando siendo el deudor el mismo que era antes. También puede ocurrir que lo que se cambie sea el deudor, es decir, siendo exactamente la misma relación, D deja de ser deudor y pasa a ser deudor X. Y teóricamente podrían reemplazarse o podrían, digamos, suceder, alguien podría suceder en las dos posiciones. Entonces, partimos de este concepto de sucesión como
la transmisión de la calidad de sujeto de una relación jurídica. Puede ocurrir entonces que esa sucesión o transmisión de la calidad ocurra respecto del sujeto activo, en el caso de la obligación será el acreedor, o el sujeto pasivo, será el deudor, y esa sucesión o transmisión puede ocurrir mortis causa o entre vivos. Ese es el concepto general. Mortis causa es la sucesión hereditaria, entre vivos son los negocios, los contratos a partir de los cuales puede ocurrir esta modificación del sujeto activo, del sujeto pasivo o de ambos. Vamos a ver que en esta última, digamos, hoy vamos a tratar justamente de uno de los mecanismos entre vivos, porque es un contrato, a través del cual se transmite o se sucede en la posición activa de una relación jurídica. Es decir, ya lo vamos concretando. El contrato de cesión es el contrato por el cual alguien que es titular activo en una relación jurídica, es decir, es titular de un derecho, es un acreedor, por ejemplo, de alguna obligación, transmite su derecho a otra persona. El contrato a través del cual transmite ese derecho es el contrato de cesión de derechos. Para que lo vean más concretamente, supongamos un contrato de préstamo entre dos personas, por ejemplo, entre X y yo. Entonces, yo le doy un préstamo a X. A partir de que yo le he dado el préstamo, yo soy acreedor de X por la suma que le he desembolsado y tengo derecho a los derechos que me dan el contrato mutuo. Tengo derecho a que el monto desembolsado o el capital desembolsado me sea reintegrado dentro de un plazo determinado y tengo derecho a que me paguen los intereses y a los demás derechos o facultades que yo pueda tener bajo ese contrato. Muy bien. Puede ocurrir, por la razón que fuere, que yo quiera ceder mis derechos bajo el contrato de préstamo, es decir, transmitirle mi posición acreedora en ese contrato a alguien. Entonces, el contrato a través del cual yo cedo mis derechos, es el contrato de cesión de derechos. Yo a través de ese contrato produzco el efecto de un efecto sucesorio, es decir, sucesorio en el sentido amplio. Hay alguien que me va a suceder a mí en mis derechos o mi posición activa bajo ese contrato. Como es mortis causa, bueno, es una sucesión, como es entre vivos, o como es, sobre una base contractual, es una sucesión entre vivos. Ustedes conocerán también la sucesión hereditaria, donde se da un efecto más amplio, pero conceptualmente similar, en el sentido de que si un acreedor, bajo un contrato de mutuo, muere, bueno, sus herederos van a tomar la posición acreedora y también deudora, pero lo que nos interesa aquí es la posición acreedora de esa persona en ese contrato. Entonces, van a ver que el contrato de cesión, en el fondo, lo que causa es una transmisión, una sucesión en la posición activa de una relación jurídica a partir de un contrato que es justamente el contrato de cesión. O contrato de cesión de derechos. Vamos a ver, con el correr de las clases, que, hay otras modalidades parientas del contrato de cesión de derechos. Uno es el contrato de cesión de deudas, mediante el cual
en vez de transmitirse la posición activa en el contrato, se transmite la posición pasiva en el contrato. En el contrato de mutuo, en vez de ser el acreedor quien transmite su calidad, es el deudor quien transmite su calidad de deudor y ahora hay un tercero que toma su lugar. Y puede ocurrir que haya una transmisión o una cesión de la posición contractual tomada en su integridad. Entonces ahí, bueno, lo que ocurre es que se transmite tanto los derechos como las obligaciones resultantes de una posición contractual, así como también las facultades adicionales que puedan resultar del contrato sin ser técnicamente o necesariamente derechos y obligaciones. Véanlo, por ejemplo, en un contrato de arrendamiento. Bueno, puede ocurrir que una de las partes, por ejemplo el arrendatario, el locatario, transmita a alguien su posición contractual. Lo vimos en su momento cuando hablamos de cesión de la locación y de sublocación. Bueno, cuando hablamos de la cesión y hablamos de la diferencia con la sublocación, justamente la cesión consistía en que el locatario transmitía su posición contractual, es decir, sus derechos y sus obligaciones, así como las facultades conexas a derechos y obligaciones, a un tercero. Entonces, en el caso de cesión de la posición contractual, en la locación, el locatario le transmite al cesionario los derechos a usar y gozar de la cosa, le transmite la obligación de pagar por el arrendamiento y también transmite aquellas facultades conexas que pudieran estar involucradas en el contrato. Por ejemplo, la facultad de rescindir el contrato, digamos, unilateralmente, o la facultad de resolverlo en caso de incumplimiento, la facultad de suspender el cumplimiento por la aplicación de la tutela preventiva o de la llamada suspensión de cumplimiento. Bueno, digamos, todas las facultades conexas a la posición de una de las partes, la posibilidad de plantear la frustración del fin del contrato, la posibilidad de plantear la teoría de imprevisión, digamos, son todas facultades que se las califique o no como derechos, bueno, digamos, hacen a la posición contractual de un sujeto en un contrato determinado, y entonces cuando se transmite la posición contractual, se transmite todo ese conjunto. Entonces tenemos 3 especies de sucesión entre vivos por vía de contratos. La cesión de derechos, donde transmito derechos, la cesión de deudas, donde transmito obligaciones, y la cesión de posición contractual, donde transmito conjuntamente los derechos y obligaciones de una parte, además de todas las facultades, como les digo, y facultades y propiedades conexas a esa posición contractual. ¿Se entiende? Sí. Bien. Si hay algo que no les queda claro, por favor, interrúmpanme, porque es importante que vayan entendiendo todos estos conceptos antes de meternos concretamente en el articulado del código. Bueno, van a ver que digamos, en el capítulo primero del código, mejor dicho, en el libro primero del código, en el título quinto se habla, hay 3 artículos, que son el 398, el 399 y 400, donde se refiere al problema o al tema de la transmisión de los derechos. Esta regulación, que ahora lo vamos a comentar rápidamente, bueno, aparece en la parte general del código,
donde trata, bueno, de alguna manera los conceptos generales que se van a desplegar luego a lo largo del código, y acá el legislador toma una posición, bueno, bastante, digamos, novedosa en cuanto a la ubicación de estos artículos, porque conceptualmente lo que estos artículos dicen, y que ahora vamos a comentar, ya estaban reflejados en el código viejo. Lo que pasa es que el código viejo trataba de estas cuestiones, digamos, antes de hablar de las sucesiones. Estaba, digamos, en la parte final del código, en las disposiciones previas a la sucesión mortis causa, o al tema de las herencias. Bueno, el Código Nuevo opta por traer estos artículos a la parte general, justamente para reforzar el concepto de que son aplicables no solo a las sucesiones mortis causa, sino también a las sucesiones entre vivos, por ejemplo, las contractuales. Entonces, bueno, el artículo 398 dispone que todos los derechos son transmisibles, excepto estipulación válida de las partes o que ello resulte de una prohibición legal o que importe transgresión a la buena fe, la moral o las buenas costumbres. Entonces, la primera regla es que los derechos son transmisibles. Vamos a ver que esta misma pauta es la que subyace al contrato de cesión de derechos. Justamente los derechos pueden cederse porque el principio general es que los derechos son cesibles, es decir, que la relación jurídica continúa siendo la misma, pese a que se cambie su titular activo o su acreedor. Este es un concepto que ahora vamos cuando nos refiramos a la parte histórica rápidamente, lo vamos a mencionar. Es un concepto, digamos, hoy totalmente aceptado, digamos, en el derecho comparado, pero que antiguamente no lo era. Cuando me refiero a antiguamente me estoy refiriendo al derecho romano. En el derecho romano no se admitía la posibilidad de que un derecho se transmitiera, un derecho de obligación, un derecho personal se transmitiera. Es decir, el acreedor no podía cederle a otros sus derechos. Los derechos y las obligaciones estaban inescindiblemente vinculados a la persona del acreedor o del deudor. La excepción era la sucesión hereditaria. Entonces, ahí sí, es decir, en los casos de sucesión mortis causa, sí era admisible que los derechos y las obligaciones se transmitieran del causante a los herederos, porque eso era, digamos, parte esencial, digamos, de una necesidad de orden práctico. Si los derechos y las obligaciones se extinguieran con su titular, bueno, sería un problema práctico importante porque digamos, no habría posibilidad o sería muy incierto la posibilidad de la existencia de créditos, porque dependerían esos créditos y esas deudas de la vida del acreedor y del deudor. Sería una cuestión totalmente aleatoria. Entonces, desde tiempos inmemoriales se admite la sucesión en los créditos y en las deudas por vía mortis causa, pero no se lo admitía tradicionalmente digamos, por una cesión entre vivos. Se entendía, como decían los romanos, que los derechos y las obligaciones estaban adheridas al acreedor y al deudor como sus huesos. Entonces no podía un crédito desprenderse de la persona, del acreedor, mucho menos, obviamente, la posición contractual, tampoco, mucho menos. Entonces, bueno, esto, la posibilidad de que existiera un contrato que permitiera la sucesión en los derechos y en las obligaciones, bueno, es un
una evolución posterior al derecho romano clásico. Bueno, hoy tenemos sentado, de acuerdo con lo que dice este artículo 398, el criterio o la regla contraria, que es que en principio los derechos son cesibles, salvo que hubiera una prescripción contractual válida, es decir, una disposición contractual que impida la cesión de un derecho, o que hubiera una disposición legal por la cual el derecho no puede ser cedido. Eso, digamos, para poner un ejemplo de lo primero, imaginen, por ejemplo, que en el contrato de préstamo del que yo estaba hablando hace un rato, es decir, un contrato por el cual yo le doy un préstamo a alguien y entonces adquiero el derecho a cobrar el capital cuando el préstamo vence y a cobrar los intereses durante la vida del préstamo. Bueno, por una disposición contractual de ese contrato de préstamo diga que mis derechos no pueden ser cedidos. Entonces, si dice que mis derechos no pueden ser cedidos y esa disposición es válida y ejecutable, la cesión no va a poder ocurrir porque justamente estamos hablando de un derecho que nace con la característica de ser incesible. Pero esa particularidad, digamos, es excepcional y depende de que en este caso hubiera un pacto que así lo disponga. De similar manera, este artículo también se refiere a que existiera una prohibición legal de ceder. Eso ocurre en aquellos casos en los cuales el derecho se constituye a favor de una persona en razón de, de cierta calidad personal del sujeto que goza de ese derecho. Entonces, como esa calidad personal se entiende que es de la esencia o es, de tal importancia en la constitución del derecho que hace que su cambio o reemplazo, es decir, el reemplazo de un acreedor por otro, desvirtúe la existencia del derecho. Eso ocurre, por ejemplo, en el derecho de habitación. El derecho real de habitación es un derecho que se constituye contractualmente y que le da justamente el derecho real a una persona a habitar en un determinado inmueble. Bueno, se entiende que este derecho de habitación, que es un derecho real, no es cesible porque se supone que quien constituye la habitación la constituye en favor de determinada persona, considerando las cualidades particulares de esa persona y que no le da lo mismo concederle ese derecho a favor de uno o de otro, con lo cual si el que goza del derecho de habitación pretendiera cederlo, esa cesión va a ser inválida porque la ley así lo dispone. La segunda regla del 399 es que nadie puede transmitir a otro un derecho mejor o más extenso que el que tiene sin perjuicio de las excepciones legalmente dispuestas. Esto es una regla que ustedes deben tener siempre presente y que es, digamos, esencial en materia de cesión de derechos. Esta regla que ustedes van a ver que la van a ver mencionada en los autores o mencionada en los fallos o Charam, la regla que se llama Nemo plus Iuris, así se la suele resumir. El adagio latino es más largo, pero con la regla del Nemo plus Iuris en lo que se intenta reflejar es que nadie puede transmitirle a otro un derecho mejor o más extenso que el que tiene. Entonces, si yo tengo derecho a cobrar alquileres por tal importe, cuando cedo ese derecho a cobrar alquileres, no puede ser por un importe mayor. O si ese derecho está sujeto a caducidad o está sujeto a excepciones, bueno, cuando yo lo transmito con esas mismas características, con esas mismas
posibilidad de oponer excepciones con los defectos o con los problemas y características que ese derecho, que ese crédito tiene. Y entonces, bueno, esta característica es muy relevante porque justamente es lo que define o caracteriza el contrato de cesión. En este contrato, el cesionario, es decir, aquel que adquiere los derechos del cedente, se coloca exactamente en la misma posición en la que el cedente estaba. No mejora ni empeora. Aunque vamos a ver que hay algunas situaciones excepcionales que en razón de normas expresas, bueno, permiten ciertos casos de sucesión en los derechos en los cuales, digamos, el adquirente o el sucesor pueda estar en una posición mejor que el cedente, pero son situaciones excepcionalísimas. Finalmente, el artículo 400 define qué es el sucesor universal y qué es el sucesor particular. El sucesor universal es el que recibe todo parte indivisa de un patrimonio de otro, y el sucesor singular es el que recibe un derecho en particular. Acá, digamos, hay que tener presente que, como este artículo bien lo define, la sucesión a título universal o la sucesión a título particular no se superponen con lo que es la sucesión mortis causa y la sucesión entre vivos. Son dos clasificaciones distintas que responden a criterios distintos. Puede haber normalmente o usualmente, la sucesión mortis causa es una sucesión, digamos, universal, y la sucesión entre vivos es particular. Es decir, cuando alguien hereda o recibe una herencia, bueno, recibe el total de un patrimonio como un todo, es decir, el conjunto de las relaciones jurídicas del causante, o recibe una parte indivisa, un porcentaje, si son varios coherederos. Con lo cual suele confundirse sucesión universal con sucesión mortis causa. Porque, como les digo, el título, digamos, en la sucesión hereditaria suele ser universal, pero no es necesariamente así, porque hay sucesión mortis causa que puede ser de un derecho en particular. Por ejemplo, si ustedes reciben un legado, bueno, el legado se recibe mortis causa, pero a título particular, no se convierte en heredero, es legatario, con lo cual, bueno, tiene derecho a recibir un bien en particular. Por otro lado, hay sucesiones universales entre vivos. Son casos muy excepcionales, pero los hay. Uno de ellos es el caso de la fusión de sociedades. Cuando una sociedad se fusiona con otra, la sociedad se transmite por acto entre vivos el patrimonio de una a la otra. Así que, como les digo, la sucesión universal se contrapone a la particular, y el criterio allí es si se transmite todo el patrimonio a una parte alícuota o se transmite un derecho en particular. Por otro lado, la sucesión entre vivos y mortis causa, allí el criterio no es si lo que se transmite es el total del patrimonio a una parte indivisa, sino si la fuente o la causa de la transmisión depende de la muerte de alguien o depende de la celebración de un acto jurídico entre personas vivas, y la transmisión no depende de la muerte de nadie. ¿Está claro hasta aquí?
Sí, doctor. Bien. Muy bien, vamos entonces, el contrato de cesión de derechos aparece regulado en los artículos 1614 en adelante. En realidad es del 1614 al 1631. Ahí es donde el código regula este contrato. Vamos a ver que hay una... digamos, una sección más adelante, entre los artículos 23 o 2302 al 2309, donde el código regula un contrato particular de cesión, un contrato de la cesión de una herencia. Este es un contrato por el cual, digamos, un heredero, respecto de una herencia ya deferida, o es decir, de una herencia ya, no de una herencia futura, que es lo que regula el artículo 1010, sino el caso de una herencia ya abierta, porque el causante ha muerto, entonces el derecho hereditario ya está consolidado en el cedente, entonces el cedente puede transmitir todo o parte de sus derechos hereditarios en esa sucesión. Entonces, esa cesión en particular de los derechos de un heredero en una herencia se regulan, se hace a través de un contrato de cesión de herencia y está regulado en estos artículos 2302 a 2309. Bueno, el contrato de cesión de derechos, nuestro código, el código de Vélez, ya hablaba del contrato de cesión de créditos, que es el contrato más usual, en el sentido de que es el derecho que más usualmente es objeto del contrato de cesión. Es decir, cuando se trata de la cesión de un crédito, es decir, de un derecho personal. Esos créditos o esos derechos personales no deben confundirse con derechos de créditos provenientes de relaciones contractuales exclusivamente. Pueden provenir de derechos de relaciones contractuales, pero también pueden provenir de relaciones extracontractuales. Los ejemplos de cesión de créditos bajo relaciones contractuales ya los mencionamos. Es, por ejemplo, el propietario que alquila un inmueble a un inquilino y que por lo tanto tiene derecho a cobrar los cánones locativos. Ese es un derecho que puede ceder. Entonces cede a un tercero, a un cesionario, su derecho a cobrar los cánones locativos bajo un contrato determinado. En este caso, los derechos objeto del contrato son derechos creditorios, son créditos que resultan de un contrato, del contrato de locación que les mencioné. Profesor, perdone, un ejemplo sería si yo le paso la plata del alquiler a una cuenta judicial, ese sería el tercero a quien se le cedió el derecho de cobro de ese alquiler. Bueno, no, lo de la cuenta judicial probablemente tenga que ver con otro caso, que es un embargo. No, por ejemplo, si es una cuenta judicial de alimentos, me dice, mira, no me pases a mí, el dueño del departamento me dice, no me pases a mí la plata, pasala a esta cuenta, que es una cuenta judicial, ¿eso sería una cesión de derechos? Sería una cesión de derechos si se instrumenta como cesión de derechos, sí. Podría ser una cesión de derechos. No necesariamente lo es, ese caso. Porque en la cesión de derechos, ahora lo vamos a ver con un poco más detalle, en la cesión de derechos hay un cedente y un cesionario. A partir de que el contrato se perfecciona,
el cedente deja de ser dueño de esos derechos y se los transmite al cesionario. En este caso, por ejemplo, que usted menciona, por ejemplo, yo puedo deberle alimentos, por ejemplo, a mi mujer o a mi exmujer o a un hijo o a alguien a quien le deba alimentos. Entonces, lo que puede ocurrir es que yo le ceda los derechos que tengo bajo un contrato, por ejemplo, a cobrar los alquileres, a partir de que esa cesión es notificada al inquilino, el cesionario, es decir, aquel a quien yo le debo los alimentos, se hace dueño de esos alquileres a partir del momento en que es notificado el inquilino. Con lo cual, ahí tenemos un claro caso, un caso de cesión. Es decir, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia con el ejemplo que les voy a poner un minuto más adelante? En este caso, el acreedor de los alimentos va a tener derecho a cobrarle directamente al inquilino los cánones locativos. Otro ejemplo, pero que no es de cesión, es simplemente lo que se llama una instrucción de pago. La instrucción de pago no es un contrato de cesión, es un contrato por el cual yo lo instruyo a mi inquilino a que en vez de pagarme en una cuenta mía, lo haga en una cuenta del juzgado o en una cuenta de otra persona. Pero el dueño del crédito sigo siendo yo, no se lo he cedido a nadie, y esa instrucción la puedo revocar cuando quiero. ¿Se entiende? Y la diferencia es una diferencia relevante porque, bueno, no quiero, digamos, marearlos más con más temas hasta que no avancemos un poquito más en esto. Pero lo importante de la cesión es que hay una transferencia de la titularidad del crédito del cedente al cesionario. A partir de que yo se lo cedo a alguien, mi crédito, yo dejo de ser dueño, no tengo más derecho a cobrar los alquileres y los alquileres los va a cobrar, se va a ser dueño de ese crédito el cesionario. A partir de ahí es un bien que entra en su patrimonio como si fuera cualquier otra propiedad y el derecho a cobrar ha salido de mi patrimonio y ya no me pertenece más. Yo ya no puedo hacer más nada respecto de ese crédito. Ni le puedo indicar, por ejemplo, al inquilino dónde pagar, ni dónde dejar de pagar, ni yo puedo compensar ese crédito, ni lo puedo cobrar, obviamente, ni puedo novarlo, ni puedo hacer absolutamente nada. A partir de que yo lo cedo, el dueño del crédito es el cesionario, que a partir de ahí va a poder disponer de ese crédito como cualquier otro bien de su patrimonio, como si fuera propiedad, o mejor dicho, es propiedad del cesionario. Si yo no hago una cesión y simplemente lo que le digo es a mi inquilino que empiece a pagar en tal o cual otra cuenta, bueno, simplemente eso es una instrucción de pago, que yo la puedo cambiar libremente cuando quiera y puedo, digamos, libremente condonar parte de del alquiler, puedo darle más plazo para pagarlo, puedo novar la obligación, puedo hacer lo que quiero porque sigo siendo el dueño. Lo único que le he instruido es que lo pague en tal o cual lugar y esa instrucción podrá o no ser irrevocable, pero yo soy dueño, sigo siendo dueño o no pierdo la propiedad del crédito porque haya dado esa instrucción. Es como que alguien que tiene que entregarme una mercadería, en vez de entregármela en mi casa, le digo entregala a partir de ahora, entregala en tal otro lado y a la semana le digo no, ahora pues seguir entregando en mi casa. Yo sigo siendo el titular de la relación o el acreedor de esa relación. ¿Se entiende? Sí, doctor, se entiende. Lo que además les quería agregar es que ese derecho de crédito que yo puedo ceder puede provenir, como estamos hablando ahora, por ejemplo, de un contrato de locación, pero también puede provenir de una fuente extracontractual.
Por ejemplo, a ver qué se les ocurre que podría ser. De un crédito que surja de un accidente de tránsito, digamos. Claro, por ejemplo, sí, si yo tengo un derecho a una reparación porque me pisó un auto, y, y yo tengo derecho como damnificado, bueno, ese derecho yo lo puedo ceder. ¿Eh? Entonces allí yo estoy contractualmente cediendo mi derecho o mi crédito es de fuente extracontractual. El objeto es de fuente extracontractual, pero la cesión siempre es un contrato. También puedo ceder derechos intelectuales, puedo ceder marcas, puedo ceder patentes y puedo ceder ciertos derechos reales que, como dice el artículo 1124, bueno, pueden estar excluidos del contrato de compraventa. Porque acá, digamos, vamos a ver que el contrato de cesión, bueno, en algún punto toma contacto con 3 otros contratos: el contrato de compraventa, el contrato de donación y el contrato de permuta. Ahora vamos a ver concretamente cuál es esa conexión. El artículo 1006-14 dispone que hay contrato de cesión cuando una de las partes transfiere a la otra un derecho. Se aplican a la cesión de derechos las reglas de la compraventa, de la permuta o de la donación, según se haya realizado con la prestación de un precio en dinero, la transmisión de la propiedad de un bien o sin contraprestación respectivamente, en tanto no estén modificadas por este capítulo. Vamos a ver entonces cómo funciona esto. Primero, las partes. Las partes del contrato, como acá lo señala la primera parte del artículo, hay contrato de cesión cuando una de las partes transfiere a la otra un derecho. Las partes del contrato de cesión son cedente y cesionario. Es decir, cedente es el que tiene el derecho, cesionario el que lo adquiere. Es un contrato bilateral, porque necesariamente hay dos partes: el cedente que transmite, el cesionario que recibe. Ahora vamos a ver que hay un caso en el que el contrato de cesión es gratuito, y por lo tanto unilateral. Pero siempre es un contrato en el cual van a haber dos partes. Lo que pasa es que es un contrato en el cual hay un tercero que normalmente tiene, o normalmente hay un tercero que tiene interés en el contrato. Y ese tercero se llama deudor cedido, y que, digamos, ustedes lo van a encontrar en todos aquellos contratos de cesión donde lo que se cede es un crédito. ¿Qué es este deudor cedido? Bueno, este deudor cedido es el deudor de la relación de obligación que se está cediendo. Entonces, en cualquiera de los dos casos que hablamos, de derechos de fuente contractual o de fuente extracontractual, siempre hay un deudor. Entonces, en el caso del alquiler, yo soy el propietario, el deudor es el inquilino que debe los alquileres. Ese es el deudor cedido. En el caso del accidente, el que me atropelló con el auto y que me debe la indemnización es el deudor también. Cuando yo cedo es el deudor cedido. Ahora bien, lo importante es que este deudor cedido tiene vamos a ver que su existencia no es irrelevante para nada en el contrato, es importante, pero no es parte del contrato. Las partes son el cedente, en este caso el propietario o el damnificado, titular del crédito, y el cesionario, es aquel que contrata con el cedente para adquirir el crédito.
El deudor cedido no es parte del contrato, pero vamos a ver que lo vamos a tener que notificar al deudor cedido para que el deudor cedido conozca que ahora ya no es más deudor de su acreedor original, sino del cesionario. Como dijimos ya que la regla es la del nemo plus iuris, es decir, el cesionario adquiere el mismo derecho que el cedente, en principio para el deudor cedido, esa situación, la situación de la cesión, es en principio irrelevante. ¿Por qué? Porque lo mismo que le tendría que haber pagado al cedente se lo va a tener que pagar al cesionario. Con lo cual, por eso es que en el contrato de cesión de derechos, a diferencia de lo que vamos a ver después con el contrato de cesión de deudas o el contrato de cesión de la posición contractual, es un contrato en el que no intervienen las tres partes que están afectadas por el contrato, sino solo dos. El deudor cedido no interviene. No interviene. Vamos a ver que en la cesión de deudas intervienen las tres partes y en el contrato de cesión de posición contractual también. En el contrato de cesión de derechos interviene cedente, cesionario y el deudor cedido es un tercero al cual hay que notificar. Como vimos, el artículo 1614 habla de que se aplican a la cesión de derechos las reglas de la compraventa, de la permuta o de la donación, según que se haya realizado con la prestación de un precio, transmisión de la propiedad de un bien o sin contraprestación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el contrato de cesión es notablemente más amplio que el contrato de compraventa, el contrato de permuta o el contrato de donación. Es decir, a través del contrato de cesión se transmite un derecho y el contrato puede asumir estas tres modalidades, mientras que cuando lo que se transmite no es un derecho, sino una cosa, tenemos tres contratos distintos, según que la contraprestación de aquel que recibe esa cosa sea un precio en dinero, será una compraventa. Si la contraprestación es un bien, será una permuta. Y si la contraprestación no existe, será una donación. Es decir, aquello que para las cosas se subdivide en tres contratos, en la cesión se engloba en un solo contrato, que es el de cesión. Ahora, como esa cesión puede hacerse por un precio, puede hacerse por intercambio con otro bien o puede hacerse gratuitamente, el código dice que en lo que no esté modificado por las normas específicas de cesión, aplican las reglas respectivamente de la compraventa, de la permuta o de la donación. ¿Se entiende? Sí, más o menos, profe. La realidad más o menos, es bastante complicado el tema. Sí, es complicado. Veámoslo con un ejemplo que a lo mejor le simplifica. Vamos al ejemplo que con el que venimos trabajando, así no vamos demasiado. Yo tengo un contrato de alquiler, supongamos, y tengo derecho, el contrato de alquiler es un contrato por 4 años y tengo derecho a cobrar los alquileres de X pesos por mes durante los 4 años. Eso genera lo que se llama un flujo de fondos que yo puedo más o menos predeterminar. Yo agarro el contrato de locación, lo leo y hago la suma de los créditos que tengo a cobrar durante estos 4 años y, bueno, puedo sacar
lo que sería, digamos, el flujo de fondos que resultaría de ese contrato desde hoy hasta el día de su vencimiento dentro de 4 años. Supongamos que sea un alquiler comercial y que yo tenga derecho a cobrar, no sé, $2.000 por mes de acá a 4 años. Eso hace que yo tengo derecho a cobrar entonces $24.000 por mes durante 4 años. Ahora, $24 por año, perdón, durante 4 años. Muy bien. Ahora, eso implica que yo tengo que esperar mes a mes ir cobrando esos $2.000, ¿no es cierto? Puedo tener interés en hacerme de los recursos ahora. Supónganse que por alguna razón, la que fuera, bueno, yo prefiero, no sé, necesito los fondos para emprender alguna otra cosa o me sale una oportunidad de comprar algo. Entonces, yo tengo derecho bajo este contrato a cobrar $96.000, pero tengo que esperar 4 años para cobrar. Voy a ir cobrando a lo largo del tiempo $96.000. Entonces, puede convenirme a mí decir, bueno, en vez de cobrar en 4 años $96.000, cobro hoy 80. Y le cedo mis derechos bajo el contrato a alguien que me quiera pagar 80 hoy. Entonces, yo le voy a una persona que dispone de esa plata y le digo, mira, yo tengo este derecho, tengo el derecho a cobrar esta plata de esta persona que tiene que es un inquilino, que siempre ha cumplido, que tiene un comercio que le va bien y que estimo que va a poder seguir pagando, etcétera, etcétera. La otra parte mirará el contrato y a lo mejor le conviene pagarme 80.000 hoy y él quedarse con el contrato y cobrar los 96.000 a lo largo del tiempo. Tendrá que calcular si esa diferencia de $16.000 que va a hacer a lo largo de 4 años le conviene o no le conviene. Lo comparará, por ejemplo, si pone hoy los $80.000 a interés, cuánto le dan 4 años y cuánto le da esto, por ejemplo. Entonces, supongamos que las partes se ponen de acuerdo, entonces yo cedente le transfiero al cesionario mi derecho a cobrar los cánones de alquiler hasta el final del contrato. Y él me paga por esos derechos que yo le he cedido $80.000. Ahí tenemos un caso de una cesión por un precio. Entonces se van a aplicar las reglas de la compraventa. Yo, en vez de entregarle una cosa, le entrego un crédito, que es el crédito a cobrar durante los 4 años mensualmente la suma de $2.000, que suma a lo largo del tiempo 96.000, y él me paga un precio de 80.000 que me lo paga en 2 cuotas, 40.000 ahora y 40.000 el mes que viene, y listo. Yo con esos 80.000 hoy prefiero porque me sirven para hacer algo que quiero hacer. ¿Se entiende? Sí, doctor, ahora sí. Ese es un contrato de cesión-venta, o como dice acá, cesión de derechos al cual se aplica la regla de la compra-venta. ¿Por qué? Porque yo transfiero derechos contra un precio. Si yo hago el mismo negocio, tengo esos mismos derechos, igual, pero en vez de que me pague alguien $80.000, me da un campo. Yo le transfiero los derechos y esa persona me entrega a cambio de los derechos un campo que a mí me conviene porque está al lado del mío y lo voy a poder explotar, lo que fuere. Entonces ahí, bueno, lo que se entrega como contraprestación de los derechos que yo estoy entregando es la propiedad de un bien. Entonces se va a aplicar a esa cesión las reglas de la permuta, que en el fondo son las reglas de la compraventa, porque la norma de la permuta dice que se le aplican a la permuta las reglas de la compraventa. Con lo cual, ahí tengo
un contrato de cesión permuta. Finalmente, yo puedo tener estos mismos derechos y, bueno, por la razón que fuere, yo quiero beneficiar, por ejemplo, a mis hijos, o si no tengo hijos, quiero beneficiar a mis sobrinos para que puedan garantizarse o asegurarse el estudio, por ejemplo, en el exterior, los dos, que yo, tres, lo que fuera, un máster, bueno, y como no tengo dinero para donarle, le cedo ese derecho a cobrar estos alquileres gratuitamente. Es decir, en vez de donarle plata, les dono el crédito. Entonces hago un contrato de cesión con ellos, con mis sobrinos, a los cuales les cedo el derecho que yo tengo a cobrar los alquileres a lo largo de los años. Es el mismo crédito, y lo que pasa es que lo reciben sin contraprestación. Entonces van a ver que en los tres ejemplos que le di, lo que yo estoy cediendo es lo mismo. Lo que cambia es la contraprestación que recibo o la no contraprestación que recibo en el caso de la donación. Eso hace que yo pueda, poner bajo el paraguas de la cesión, o bajo un mismo paraguas que es el de la cesión, tres negocios jurídicos que si lo hiciera con cosas, tendría que hacer contratos diferentes. En un caso tendría que hacer una compraventa si yo en vez de ceder derechos le estuviera vendiendo alguna cosa, o tendría que hacer directamente una permuta o una donación si yo en vez de entregar derechos entregara una cosa. ¿Se entiende? Sí, doctor. Sí. Bueno, quedó más claro para todos, porque me imagino que todos habrían estado con ese estado de semiconfusión inicial. Si vamos bien, seguimos. Sí, digamos que no es nada fácil este tipo de contrato. No es fácil, pero es muy importante. Por eso estamos yendo no muy rápido, más bien lento, pero es importante porque, bueno, van a ver que es la base para muchas modalidades de este mismo contrato y es la base para otros contratos que también están relacionados con la cesión, como puede ser el fideicomiso en algunos casos, como puede ser el factoraje. Digamos, hay contratos que están vinculados a este contrato, y es un contrato que en la práctica funciona muchísimo, se emplea muchísimo. Así que, y a medida que avancemos, se va a ir complejizando más, desgraciadamente. Pero por eso quiero que tengan por lo menos claro estas bases iniciales para que entiendan qué es lo que a lo que apunta este contrato. Por eso es que lo tratamos de complementar con ejemplos para bueno, de ese modo se pueda comprender más sencillamente. Bueno, entonces es un contrato consensual, es bilateral, que puede ser oneroso, o unilateral, que puede ser, que en ese caso es gratuito. Ahora entenderán por qué esta distinción entre bilateral y unilateral. El contrato, como todo contrato, tiene siempre dos partes, porque es un acto jurídico bilateral, pero puede ser unilateral o bilateral según las obligaciones, según si resultan obligaciones para ambas partes o solo para una de ellas. Entonces, si el contrato es de cesión por un precio, o cesión compraventa, llamémoslo así, como lo llama la doctrina, cesión compraventa, va a ser bilateral, porque yo tengo que entregarle el crédito y la otra parte tiene que pagar el precio. Si es cesión permuta, también es bilateral, pero yo tengo que entregar el crédito y la otra parte me tiene que entregar el campo. Si es cesión donación, es unilateral, porque el único que tiene la obligación de entregar el crédito soy yo y la otra parte no tiene ninguna obligación.
En principio es un contrato conmutativo, aunque puede ser aleatorio con las mismas peculiaridades o particularidades que puede tener la compraventa. Recuerdan que la compraventa podía ser aleatoria en los casos en los que digamos, la recepción de la cosa dependiera de algún evento fortuito, pero como regla es un contrato conmutativo. Es formal, vamos a ver que el contrato de cesión tiene que ser realizado por escrito. Necesariamente tiene que ser realizado por escrito, es un requisito, digamos, esencial de este contrato. Eso, aun cuando, ya lo vamos a ver, el crédito que se esté cediendo no esté instrumentado por escrito. Supónganse que a mí me piso un auto y tengo derecho a una indemnización por el daño que he sufrido. Yo puedo ceder ese derecho, pero bueno, ese derecho no resulta de un documento escrito, no está escrito en ningún lado que alguien me tiene que pagar esa indemnización. Sin embargo, yo tengo ese derecho de todas maneras porque el derecho el derecho a la reparación se concreta cuando todos los extremos de la responsabilidad civil se han verificado. Entonces, si hay un acto antijurídico que deba ser y un daño sufrido, bueno, yo voy a ser titular de ese derecho de indemnización, por más que no esté instrumentado en ningún documento o instrumento escrito. Sin embargo, si yo cedo ese derecho, lo tengo que ceder por escrito. Además, el artículo 1618 agrega que hay ciertos contratos de cesión que además tienen que hacerse por escritura pública. Justamente son la cesión de derechos hereditarios, que les mencioné antes, la cesión de derechos litigiosos, es decir, los derechos respecto a los cuales hay alguna disputa, y también tienen que cederse por escritura pública aquellos derechos que resultan de un acto instrumentado por escritura pública. Supongamos que, bueno, yo le he vendido a alguien un inmueble, saben que la compraventa inmobiliaria debe hacerse por escritura pública y tengo derecho a cobrar el precio. Supongamos que el precio se haya pactado que la mitad me la paga contra la escritura, con lo cual yo ya cobré la mitad, pero queda otra mitad que hay que pagar, que el comprador tiene que pagar la mitad el año que viene, la otra parte al otro año. Ese es un derecho que yo tengo, un crédito por ese precio que yo tengo y que resulta de una escritura pública, que es la escritura de compraventa del inmueble. Si yo cedo ese derecho, es decir, supónganse en los ejemplos que estábamos viendo antes, en vez de ser los derechos a cobrar un canon locativo, es un derecho a cobrar el precio por una compraventa, yo puedo cederlo, pero como el título del cual resulta el derecho que estoy cediendo, o el crédito que estoy cediendo, es una escritura pública, entonces yo tengo que hacer el contrato de cesión en escritura pública también, porque así me lo exige el artículo 1618. ¿Se comprende? Sí, profe. Bien. Bueno, acá la regla en materia de objeto es la cesibilidad de los derechos. Ya lo vimos cuando hablamos en general, el artículo 398, eso lo replica de alguna manera los artículos 1616 y 1617. Ahí, bueno, se dispone que todo derecho puede ser cedido, excepto que lo contrario resulte de la ley, de la convención que lo origina o de la naturaleza del crédito. No pueden cederse los derechos inherentes a la persona, dice el artículo siguiente. Bueno, esto, digamos, ya lo comentamos. En principio, entonces, la regla es que los derechos son transmisibles y que no
no serían transmisibles aquellos en los cuales hubiera algún tipo de prohibición en el título, es decir, que del título resulte que no se puede ceder. Entonces, supónganse que en el contrato de alquiler diga, del que estamos hablando, o en el contrato de compraventa, donde hay un precio diferido, diga que el crédito del locador o que el crédito del vendedor no puede ser cedido. Bueno, si eso está previsto en el título, en principio la cesión no va a ser válida, con lo cual no se puede ceder porque el objeto que se pretende transmitir es intransmisible por los términos de su título. Los derechos inherentes a la persona o con alguna prohibición legal tampoco pueden ser cedidos. Ahí, bueno, les reitero lo que les dije antes, el 2160, digamos, consagra expresamente, por ejemplo, la prohibición de ceder los derechos bajo un derecho real de habitación o las servidumbres personales. Ciertos derechos personalísimos no pueden cederse, obviamente, porque hay una cuestión de orden público, el derecho al honor, a la imagen no pueden cederse. El derecho de alimentos futuros no pueden cederse, aunque sí pueden cederse los alimentos, el derecho a los alimentos ya devengados, ¿eh? Es decir, es como el salario, yo no puedo ceder el derecho a los salarios futuros, puedo sí ceder los derechos respecto, con ciertos recaudos, los derechos respecto a salarios ya devengados. Bueno, el artículo 1618 refleja lo que hablábamos hace un rato respecto del tema de la forma. Esa disposición dice que la cesión debe hacerse por escrito, sin perjuicio de los casos en los que se permite la transmisión del título por endoso o entrega manual. Bueno, esto no podemos entrar en mayores honduras sobre este tema. El endoso, no sé si ustedes ya vieron derecho comercial. ¿Lo vieron? Sí. Bueno, ¿y vieron títulos valores? Sí. Bueno, entonces habrán visto cuando vieron títulos valores que, bueno, en los títulos, justamente valores cartulares, o mejor dicho, cambiarios, es decir, por ejemplo, el pagaré, el cheque o la letra de cambio, pueden transmitirse por vía de endoso o la manera natural de la transmisión de los derechos que están incorporados a esos títulos es el endoso. El endoso es un mecanismo de transmisión de derechos que, digamos, especial, en el sentido de que, digamos, no está del todo desvinculado del tema de la cesión en cuanto a los fines que se propone. Los fines que se propone es que es la transmisión justamente de los derechos que constan en un título de crédito, por ejemplo, en un pagaré. Entonces, cuando yo transmito un pagaré, bueno, esos títulos cambiarios tienen un mecanismo especial de transmisión. En vez de transmitirlo por vía de cesión, se transmiten por vía de endoso. El endoso tiene la ventaja, si se quiere, que bueno, le permite al endosatario, es decir, aquel que recibe un título valor endosado por su anterior titular, por el endosante, le permite recibir un derecho autónomo. Eso significa que respecto de justamente de las transmisiones de los derechos incorporados a un título cartular o un título cambiario, no aplica esta regla que hablamos del nemo plus iuris. Es decir, justamente es una excepción a esa regla, en el sentido de que, bueno, cada endosatario, en la medida en que reciba el título por una cadena ininterrumpida de endosos,
va a recibir un derecho autónomo, en el sentido de que va a recibir un derecho al cual, un derecho, digamos, que resulta del tenor literal del documento que recibe, y no le van a poder ser opuestas aquellas excepciones o defensas que el deudor del título cambiario le podía oponer a los anteriores titulares del documento. Entonces, si hubiera, es decir, el que recibe el crédito lo recibe en los términos literales que figuran escritos en el documento. Y las relaciones extracartulares, o las relaciones, digamos, de fondo que pudieran haber dado lugar a la emisión o a la transmisión o a distintas transmisiones del título, no tienen efecto respecto del derecho del último tenedor a cobrar o a recibir aquello que el título consigna literalmente digamos, en el documento. Entonces, lo que está diciendo acá este artículo es que la cesión debe hacerse por escrito sin perjuicio de los casos en los que se permite la transmisión del título por endoso, es decir, lo que les acabo de decir, es decir, aquellos títulos que permiten su transmisión por endoso, que son los títulos valores, emitidos a la orden. O por entrega manual, que se refiere al caso de los títulos que son emitidos al portador. Al portador significa que la transmisión de los derechos que resultan del título ocurre por vía de la entrega del documento. Entonces, si yo tengo un pagaré al portador, bueno, va a ser legitimado para cobrar el importe que resulte de ese título el tenedor o el último tenedor que presente el documento al cobro, porque es al portador y el que lo porta es el que tiene derecho a recibir lo que el documento consigna. Entonces, acá se está refiriendo a dos casos en los cuales se transmiten derechos, pero en razón de que los derechos están, entre comillas, incorporados a un documento, bueno, la forma en la cual esos derechos se transmiten no es la forma de la cesión de créditos, sino la forma propia de la transmisión de los derechos por vía de entrega o tradición o por vía de endoso, según que sean los títulos respectivamente al portador o a la orden. Eso no quita que pueda haber casos en los cuales los derechos cambiarios se transmitan también por vía de cesión, pero eso es excepcional porque justamente estos títulos tienen esta otra ventaja o esta otra particularidad que permite su transmisión por vía especial. Con esto lo que quiero decir es que hay ciertos derechos, entonces, que cuando están incorporados a títulos cambiarios se transmiten fuera de la fórmula del contrato de cesión, pese a que, si las partes quieren, pueden transmitirlo también por cesión. Lo que pasa es que tienen un mecanismo especial y más flexible y ventajoso para su transmisión, que es el del endoso o el de la tradición. Ahora, esto en cuanto a lo más flexible. En cuanto a lo más estricto, es lo que dice la segunda parte del artículo, que dice que deben hacerse entonces por escritura pública la cesión de derechos hereditarios, la cesión de derechos litigiosos y la cesión de derechos derivados de un acto instrumentado en escritura pública, que es lo que, bueno, ya comentamos hace un rato. Bueno, hasta acá llegamos hoy con este tema. Les recomiendo que lo vayan leyendo del código o de los manuales de los que lean, de modo tal de que puedan aprovechar mejor la clase y a lo mejor entiendan más sencillamente el tema. Y ahí puedan preguntar si tienen dudas. ¿De acuerdo? Perfecto, doctor.
Bueno, nos vemos el Perfecto. jueves entonces. Que sigan bien. Hasta luego. Gracias. Chao, hasta profe, luego. gracias. Buenas noches.